Nuestra revista de prensa. Regresa al estudio Marta Moya para contarnos sobre reportajes que resuenan en las portadas internacionales. Marta, un saludo para ti. Hola Ángela, ¿qué tal? Pues viene y con bastante expectativa sobre este reportaje que nos traes del medio estadounidense New Lines acerca de cómo Siria se convirtió en una fábrica de la droga Captagon durante el gobierno de Bashar al-Assad. Efectivamente, Ángela, New Lines nos trae un reportaje que firman Anaga Nair y Obin Eimard, quienes después de la caída de Bashar al-Assad el 8 de diciembre de 2024 entraron en Siria y exploraron una de esas fábricas de drogas ocultas del expresidente y que, bueno, pues la economía de guerra, ¿no? Hablaba un poco sobre la importancia de ese Captagon. El reportaje empieza tal que así. Un gran almacén blanco se alza sobre la Duma, al noroeste de Damasco, la capital siria. Largos y polvorientos caminos serpentean hasta esta solitaria estructura que se yergue en el vasto vacío de las montañas marrones. Allí los reporteros llegan a una fábrica donde los islamistas radicales de Hayat Tahrir al-Sham hacían guardia y pedían el acceso, ¿no?, a los periodistas. La fábrica se llama Captain Corn, una supuesta empresa de patatas fritas creada durante la era al-Assad. Pero claro, Captain Corn guarda bastante similitud fonética con Captagon, que es este estimulante similar a la anfetamina. Nos dice el reportaje de New Lines que la producción de esta droga ya está ampliamente documentada desde el año 2015 y además asociada al ya expresidente Bashar al-Assad, de la que se habría beneficiado. Cita el reportaje un informe de la agencia francesa de noticias que en 2021 estimó que el valor del mercado del Captagon era, Ángela, de 10.000 millones de dólares. Bueno, ahí está la introducción del reportaje, además bellamente escrito, pero avancemos en el texto. Hasta la caída de al-Assad parecía inconcebible hablar en voz alta sobre esta droga. Efectivamente, Ángela, y los reporteros cuentan que durante su camino a esa fábrica son las propias personas las que les guiaban el camino hacia esa fábrica de Captagon, algo que pues, durante al-Assad hubiera sido imposible. Una vez llegan a esa fábrica, en el sótano del edificio había, dicen los reporteros, millones de pastillas blancas expandidas por todo el suelo. Un extracto de New Lines dice: las primeras que vimos estaban sobre una vieja bandera que estaba siendo pisoteada por un miembro del HTS. Repetían ese gesto ante las cámaras de otros periodistas sucesivamente. Uno de esos islamistas radicales, dice el reportaje, dijo que esa era la fábrica más grande de Captagon que habían visto a la fecha, pero que desde la caída de al-Assad se han descubierto decenas de localizaciones de producción de esta droga. Una experta en conflicto y drogas dice en el propio reportaje: esto no habría podido ocurrir sin vínculos muy claros y fuertes con las instituciones del Estado, lo que hace de Siria de facto un narcoestado. Después el reportaje nos da más contexto sobre esta droga, antes un medicamento vendido de manera legal en todo Medio Oriente hasta la década de los 90. Una droga que tiene además mucha historia en la propia región y que antes se producía en el Valle de la Beqa, en Líbano, en manos de Hezbollah. La demanda se producía sobre todo en esos estados del Golfo, por lo que la transmisión de esa droga se daba o a partir de los puertos libaneses o por la vía terrestre a través de la propia Siria. Bueno, y si antes se producía en Líbano, ¿en qué momento es que esa producción masiva pasa a Siria? Y de ello, bueno, nos habla también el reportaje, por supuesto. Efectivamente, Ángela, y marcan el año 2017 en este reportaje como un punto de inflexión. ¿Por qué? Pues por la decisiva intervención de Rusia en la guerra civil siria. Entonces, ya esa producción de Captagon pasa a trasladarse a Siria. Un extracto de este reportaje dice lo siguiente: se producían toneladas de Captagon diariamente en numerosos almacenes vigilados por soldados sirios, en particular de la 4ª División Blindada bajo el mando de Maher al-Bashar, el hermano menor de Bashar.
El gobierno tenía el objetivo de exportar la droga. Usaba técnicas de contrabando para eludir esas aduanas internacionales y sacar esa droga fuera del territorio sirio. Solo en el almacén que visitaron estos dos reporteros de la revista New Lines se encontraron casi 10 métodos de contrabando, entre ellos frutas falsas hechas con poliestireno, latas de tahini, medidores de electricidad o lámparas LED, todo para ocultar el Captagón y, como digo, sacarlo fuera de Siria. Esas ganancias con las transacciones por el Captagón eran o las utilizaba Bashar al-Assad para sus aliados, dice este reportaje. Un pequeño fragmento. Les ayudaba a socavar la sensación y el efecto de las sanciones económicas internacionales y a sostener la base del poder. Impresionante. Ahora te quiero preguntar, ¿qué es lo que se espera que se haga con toda esta droga? ¿Nos dice algo el reportaje sobre este tema? Bien, pues los reporteros hablan con los miembros del HTS que están allí haciendo guardia en la fábrica y no consiguieron que ningún miembro de este grupo islamista radical les diera un horizonte claro sobre qué iba a pasar con esas toneladas de pastillas de Captagon. Solo dijeron que pretendían devolverles la droga, la fábrica de esa droga a la persona a la que se la habían incautado cuando el gobierno de Bashar al-Assad la utilizaba para estos fines. Pero una experta citada por esta revista, por New Lines, sostiene textualmente que allanar esos laboratorios es una forma fácil de generar apoyo y buena voluntad y disposición hacia el partido entre las masas. El HTS debe alejarse de la producción de esta droga si busca aliviar esas sanciones internacionales de países extranjeros, pero sostiene el texto que es difícil erradicar todo el Captagón, ya que el HTS no controla todo el territorio sirio y que otras facciones podrían intentar beneficiarse de este lucrativo negocio. Termina, y con esto ya concluyo, así el reportaje. Incluso si el HTS logra destruir todas las fábricas y eliminar el suministro de Captagón, la demanda de la droga no cambiará. La experiencia en Siria en los últimos años bien puede seguir prosperando, independientemente de los esfuerzos de este grupo islamista radical por debilitarla. Pues Marta, como siempre, amanecerá y veremos. Amanecerá y veremos. Muchas gracias a ti. A ti, Ángela.